Muy buenas noches, bienvenidos otra vez. Antes de presentar al doctor Rubial, quisiera decir unas palabras, porque me acabo de encontrar un pequeño, así como diario de campo, cuando estuve en 1956, imagínense, en Turquía, en Estambul, y me pareció pues conveniente hablar, a ver si lo encuentro, porque este es imagínense, el pequeño diario, en relación a lo que está sucediendo ahora, o lo que sucedió la celebración, no la celebración, sino del Holocausto en Turquía, y lo que yo me encontré en 1956. Y bueno, escribo así: empecé a ver la destrucción de las iglesias ortodoxas por los turcos hace un año. O sea, como les digo, en 1956, esto debe haber sido sucedido en 55 por el pleito que tenían entre turcos y griegos por Chipre, por la isla de Chipre. Parece mentira que yo no me enterara en los periódicos. Los periódicos americanos dieron la siguiente versión: los turcos, en represalia de que los griegos quieren tomar Chipre, mandaron quemar las iglesias y destruir las casas de los griegos de Estambul. En la escuela de Halki hay un padre que fue torturado y no murió porque milagrosamente lo salvaron en el hospital. Los monasterios fueron dinamitados, las tiendas destruidas, las iglesias quemadas, los sacerdotes torturados y muertos. Uno de ellos, todavía vivo, fue arrastrado por un coche de una cuerda. Los muertos eran sacados de su tumba y apuñalados. Incluso pongo aquí, no escribo esto por morbosa, pero es increíble. Y luego sigo. Bueno, es que estaba yo quedándome con unos armenios en un lugar que apenas hablaban inglés ellos. Entonces, recuerdo que ya su mamá, la mamá del chico que me estaba acompañando de 7, 8 años, me había dicho algo al respecto. En un medio inglés entendí que los turcos habían quemado iglesias y casas. Muy difícil la vida en Turquía. Es muy difícil la vida en Turquía para las minorías, armenios, griegos y judíos. Después me llevó a ver una iglesia, vidrios, puertas, candelabros, paredes, todo roto y atacado. Los íconos y pinturas estaban destruidos. La gente le sacaba los dientes a los sacerdotes y después se los enterraban en la frente. Los amarraban a caballos y los descuartizaban. Así murió un arzobispo. Aplastaban, esto fue lo que más me impresionó, aplastaban en una gran piedra al sacerdote y comían encima. Bueno, es un documento que tomé, como les digo, hace tantos años y que de todos modos pues, nos muestra la crueldad humana y lo que les pasó a los sacerdotes católicos en Turquía, y que como ven ahora se está tratando de que se sepa del Holocausto. Y ahora sí les voy a presentar al doctor Antonio Rubial, aunque ya casi todos ustedes lo conocen, y nada más repito un poco voy a hacer una brevísima biografía. Él es doctorado en Historia tanto de la Universidad de la UNAM como de Sevilla, España. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde julio de 1990, nivel 3.
y es miembro de la Academia Mexicana de Historia desde junio de 2010 y además es miembro de nuestra Sociedad Mexicana de Estudios de la Religión. Eso no está aquí, ¿eh? Bueno, es profesor de varias carreras de la Universidad Nacional, en la Facultad de Filosofía y Letras, imparte los cursos de Cultura de la Edad Media, la Nueva España en los siglos XVI y XVII y Seminario de México Colonial. Es de los maestros que tiene más rating en la universidad y tiene algunas publicaciones, pero aquí nada más vienen 3 y son, ¿cuántas? ¿20? 20 libros. Entonces les voy a leer nada más las 3. La santidad controvertida, hagiografía y conciencia criolla alrededor de los venerables no canonizados de Nueva España, publicada por el Fondo de Cultura y la UNAM. La vida religiosa en el México colonial, un acercamiento bibliográfico, publicada por la Universidad Iberoamericana, y el libro es en coautoría con Clara García Llorto. Y una monarquía criolla, la provincia agustina de México en el siglo XVII, publicada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1990. Y uno que publicaste precisamente un poco de lo que nos va a hablar, la justicia de Dios, la violencia física y simbólica de los santos en la historia del cristianismo, publicada por Educación y Cultura. Fondo de Cultura. Educación y Cultura. Educación y Cultura. Educación y Cultura, pero tienes otro de estos, ¿no? El que me dijiste de... El Paraíso de los Elegidos. Sí, El Paraíso de los Elegidos. Bueno, como les digo, 20 títulos, así es que con ustedes el doctor Julián. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de un tema que pues, es muy controvertido y que debemos verlo desde un punto de vista histórico. El cristianismo es una religión pacifista en sus orígenes, pero cuando tuvo que enfrentarse a una sociedad tan violenta como la sociedad en la que nació, forzosamente tuvo que hacer concesiones, muchas concesiones en sus discursos sobre la paz. Y esas concesiones incluso llegaron a autorizar la guerra, a justificar la guerra y a crear una visión de un Dios cuya justicia es implacable. Y un poco la conferencia de hoy tiene que ver con esto. El ser humano es un ser que tiene la violencia como parte de su naturaleza, desgraciadamente. Nuestras pasiones básicas, el miedo, la agresión, el placer y el dolor, forman parte de esto que es el ser humano. Es difícil pensar en un mítico lugar paradisiaco donde el hombre vivía en armonía con la naturaleza y donde los animales no se agredían unos a otros y donde los leones convivían con los corderos. Y recuerdan que según la Biblia esta situación paradisiaca se rompió a causa del pecado de Adán y Eva. Les digo, es difícil pensar en una situación así cuando sabemos que precisamente la naturaleza existe gracias a esta violencia. El mundo natural es un mundo de una gran agresividad. Incluso antes de que apareciera el hombre, sabemos que los dinosaurios se comían unos a otros. O sea, no fue el pecado de Adán y Eva el que generó la violencia, de acuerdo a la tradición bíblica. La naturaleza es violenta. Y el ser humano, como consecuencia de la evolución, sigue teniendo estos rasgos que la naturaleza tiene.
seguimos teniendo, decía algún antropólogo, esta parte de nuestro cerebro que es el cerebro del reptil, ¿no? Seguimos siendo sumamente agresivos. Y esta agresividad pues va a explicar mucho de este tema del que vamos a hablar a lo largo de esta hora y media. Para entender la posición cristiana sobre la violencia, debemos entender que el cristianismo fue una religión que mezcló una gran cantidad de tradiciones muy diversas. Y en esta mezcla, obviamente, surgió una religión con características muy híbridas. No es una religión uniforme. Recuerdan que si nos atenemos a la Biblia, el Antiguo Testamento tiene una gran cantidad de narraciones que nos hablan de una terrible violencia. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, es un Dios terrible. Y no está muy lejana esta concepción de Dios a las concepciones de la divinidad que tienen prácticamente todos los pueblos. Porque finalmente el hombre está inmerso en una naturaleza agresiva, una naturaleza que suelta su alimento muy difícilmente, una naturaleza que tiene catástrofes continuas y que afectan profundamente al hombre. Una granizada, una inundación, un terremoto, una epidemia, destrozan, acaban con la humanidad. Por lo tanto, la concepción que puede tener el ser humano de la divinidad de ninguna manera es una concepción de un Dios amoroso. La realidad nos muestra a unas divinidades terribles, unas divinidades terriblemente violentas, veleidosas, caprichosas, que solamente pueden ser aplacadas con sacrificios, ¿no? Solamente pueden ser aplacadas su ira con sacrificios. Y esta es la visión de Yahvé, la visión de este Dios, el Señor de los ejércitos del Antiguo Testamento. Les iba a leer una, para que tengan una idea de lo que estoy hablando, una narración que está en el libro de los Reyes y que habla precisamente de este Dios vengativo, de este Dios que busca y que predica el ojo por ojo, diente por diente. Así habla Yahvé: tengo presente lo que hizo Amalek contra Israel cuando le cerró el camino de salida de Egipto. Ve pues ahora y castiga a Amalek y da al anatema cuanto es suyo. No perdones, mata hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Dio pues Saúl la orden al pueblo y lo congregó en Telam. Apresó vivo a Agag, el rey de Amalek, y pasó a todo su pueblo al filo de la espada. Pero dejó vivo a Agag y las mejores ovejas, y los bueyes más gordos y cebados, y los corderos, no dándolos al anatema. Yahvé dirigió a Samuel su palabra diciendo: estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, pues se aparta de mí y no hace lo que le digo. Terrible, ¿no? Es un Dios que manda a matar sin misericordia a un pueblo que no dejó salir a Israel o no le permitió el paso cuando huía a Egipto. Esta visión obviamente contrasta con la visión del Nuevo Testamento. Cristo es un predicador de paz, ¿no? Ama a tu enemigo, incluso ama a tu enemigo, ¿no? ¿De qué te sirve? Si amas a tus parientes, a tus hijos, no tienes ningún mérito. El mérito está en hablar al que te hace mal. El mérito está en no... si alguien te violenta y te quiere quitar algo, dáselo, ¿no? No te resistas a la violencia. Este pacifismo a ultranza
era pues una gran novedad dentro del mundo de esta época. Este pacifismo traía consigo los rasgos de una solidaridad humana como nunca se habían visto antes. Es decir, ama a tu prójimo, sé solidario con tu prójimo, ayúdalo. Pero esta visión tan radical no podía llevarse a la práctica. Cristo estaba predicando una religión de los últimos tiempos, una religión que estaba anunciando el fin del mundo. Esta religión no podía aplicarse tal como la predicaba Cristo. Era imposible una sociedad humana con estas premisas. ¿Por qué imposible? Porque una sociedad humana en la cual el hombre se desprende de todo, abandona a su padre y a su madre y a sus hijos para seguir a Cristo, es una sociedad que no puede funcionar. Una sociedad en la cual se predica un pacifismo absoluto no puede funcionar cuando hay agresión por parte de los grupos circundantes. Es defenderte o morir. Una religión pacifista no tenía futuro aquí. Es por esto que el cristianismo, muy pronto, tomando las enseñanzas de Cristo ciertamente como un ideal, se adaptó a las circunstancias de la sociedad violenta de su época y prefirió optar por el Dios del Antiguo Testamento. No sé si es terrible lo que estoy diciendo, pero eso fue. Vamos a ver la primera imagen. Vamos a ver dos aspectos de esta violencia dentro del cristianismo que están relacionadas, insisto, no con la predicación de Jesús, sino con la fuerte presencia del Antiguo Testamento. Una es los discursos guerreros dentro del cristianismo, tomados del Antiguo Testamento y del libro de la Revelación, es decir, del Apocalipsis. La otra es la justicia implacable, que está básicamente tomado del libro de la Revelación, del libro del Apocalipsis. Vamos a ver la primera imagen. Voy a mostrarles escenas de muy variados orígenes, de muy variadas épocas, pero que están inspiradas por la tradición bíblica, ¿no? Todos conocen la famosa escena de David y Goliat, ¿no? El pequeño David lucha contra Goliat, lo vence después de darle una pedrada en la cabeza, ¿no? Lo derrota y cuando está ya caído, todavía vivo, le corta la cabeza y se la lleva de trofeo, ¿no? Ahí tienen la escena, ¿no? Esta escena inspiró muchísimas obras de arte, inspiró también, pues, esta idea de que el enemigo es el enemigo y puede ser vencido. Y esto es voluntad de Dios. El siguiente, otra escena también de decapitados, ¿no? Bueno, la decapitación es un acto que es muy común en muchas culturas, ¿no? Es quitarle la cabeza a alguien, es cortarle su espíritu vital, ¿no? Es la cabeza es donde está, se supone, toda nuestra alma, nuestro espíritu. Es la degollación que hace Judith, esta famosa heroína, ¿no? Para librar a su pueblo de este tirano que era Holofernes. Lo conquista con su seducción de mujer hermosa, ¿no? Lo emborracha, y cuando está dormido, ya emborracho totalmente en la cama, agarra una espada y le corta la cabeza, ¿no? Ahí la tienen a Judith cortándole la cabeza, una escena violentísima, ¿no? A Holofernes, ¿no? Caravaggio creó ahí esta imagen de un gran terror. La siguiente, otra escena, de las muchas que hay en la Biblia. Sansón. Bueno, Sansón fue engañado por Dalila, otra mujer encantadora que lo sedujo, y cuando estaba dormido le corta los cabellos y le quita su fuerza, ¿no? Sansón es capturado por los filisteos, le sacan los ojos, y Sansón está esperando la venganza. Cuando le crecen los cabellos, recupera su fuerza, y un día que están dentro del templo todos los filisteos, agarra y con su fuerza descomunal destroza el templo, ¿no? Rompen las columnas y el templo cae y aplasta a los filisteos. Es un acto de venganza, de ojo por ojo y diente por diente.
pero también es un acto de suicidio, porque Sansón murió en ese momento también. Es decir, él mismo sabía que le iba a caer el techo en la cabeza. La siguiente. Vean escenas del Apocalipsis, ¿no? Como describe San Juan, los ángeles bajarán a la tierra y son los ángeles de la muerte, exterminarán a los seres humanos, salvo a los elegidos. ¿No? Salvo a los elegidos. Ahí están los ángeles en este hermosísimo grabado de Albert Dürer, donde aparece Cristo arriba como juez y destruyendo los ángeles a la humanidad. La siguiente. También en el Apocalipsis se habla, recuerdan, de algo que aconteció antes de que todo fuera creado, antes incluso de Génesis. Esta narración que hace San Juan en el Apocalipsis habla de un arcángel, San Miguel, que lucha contra el demonio, contra Luzbel. Recuerdan que es un ángel bello, un ángel sabio, pero que se ha rebelado contra Dios en un acto de soberbia, ¿no? Haciendo mal uso de su libertad, se rebela contra Dios, y Miguel, con su nombre, quien como Dios, encabeza una hueste de arcángeles y ángeles para expulsar al demonio del paraíso y lanzarlo al infierno. Es un acto de suma violencia entre ángeles, pero de suma violencia. San Miguel será una de las grandes figuras del cristianismo, ¿no? Ahí lo tienen en este precioso retablo románico, donde está San Gabriel y San Rafael como ángeles y copompos, San Miguel venciendo al dragón, a la serpiente, a Luzbel, ¿no? Realmente Luzbel comienza a asociarse con la serpiente de la antigua, del Génesis. Miguel como pesador de almas, en una antigua tradición egipcia que atribuía esto a Anubis, el dios Anubis, y que con la cristianización de Egipto pasa a ser San Miguel el pesador de almas. Y finalmente esta otra señal que es muy interesante, porque es el primer milagro que hace San Miguel, que es el milagro del monte Gárgano, ¿no? Es un milagro muy peculiar. Iba un pastor con sus vacas en el campo, y una de sus vacas se separa del rebaño y sube a un monte. El pastor va a perder a la vaca, entonces lanza una flecha para matarla y por lo menos recuperar la carne. Pero, oh milagro, la flecha se regresa y le da en la frente y lo mata. Esto fue un hecho rarísimo. Todo el mundo se preguntaba por qué pasó. Un obispo soñó que San Miguel se le aparecía y le decía que esto lo había provocado él, porque quería que el lugar donde estaba la vaca, que era una cueva, se venerara como su santuario. El santuario del monte Gárgano surge así a partir de un acto de violencia de San Miguel, ¿no? Nada más para llamar la atención mató a este pobre hombre, que no debía, ni la debía ni la temía. Esas narraciones de violencia, sobre todo de San Miguel, que es igual del arcángel guerrero, porque en el cielo, igual que en la tierra, hay un ejército. Recuerdan que el cielo se construye a imagen y semejanza del hombre, y por lo tanto los cielos que se están generando en este momento, en la Edad Media, son cielos que reflejan una sociedad jerárquica donde Dios es un rey, la Virgen una reina, los santos una corte, y hay un ejército, ¿no? Un ejército de arcángeles dirigidos por San Miguel. Vamos a ver algunas imágenes de San Miguel. La siguiente, ¿no? Aquí lo tienen venciendo a los herejes, ¿no? Tienen abajo un grupo de herejes, y por supuesto a los demonios. La siguiente, tenemos al San Miguel famoso de Luis Juárez, que está venciendo la idolatría, ¿no? La idolatría representada como un indígena, y San Miguel como un rubicundo arcángel. La siguiente, y este precioso San Miguel ruso, que aparece como un guerrero cabalgando sobre un Pegaso, ¿no? Es muy raro que San Miguel aparezca con un caballo, ¿no? Pero solamente el Pegaso podría ser digno de San Miguel, porque el Pegaso es un caballo alado. Lo ven ahí con todos los atributos de poder. Tiene el arco iris sobre su cabeza, tiene una trompeta, que es el sonido
que recuerdan va a llamar al juicio final, una lanza con la que está matando al demonio que está abajo, y un libro, que es el libro del Apocalipsis, ¿no? Estamos en una versión interesantísima, muy tardía, del siglo XVII, de San Miguel como guerrero celestial. La siguiente. Como ven, la Biblia tiene una gran cantidad de narraciones donde la violencia está presente. Y esto va a justificar todos los discursos cristianos a partir de ahora respecto a la violencia. ¿Sí? Cuando el cristianismo, o mejor dicho, uno de los cristianismos que había surgido en el ámbito mediterráneo, desde el siglo I, II, ¿no? Con la predicación de San Pablo y después con las grandes estructuras episcopales, cuando una versión cristiana, la versión helenística, triunfa y comienza a perseguir a las otras versiones cristianas, sobre todo las versiones gnósticas, el cristianismo tuvo que hacer una gran cantidad de concesiones al poder. Estas concesiones al poder lo llevaron precisamente a justificar algo fundamental para el poder, que es la guerra. Eusebio de Cesarea, un obispo que era uno de los grandes consejeros de Constantino, es el que nos narra en la vida de Constantino que él hizo este hecho prodigioso que aconteció, según él, cuando Constantino iba a enfrentarse a su enemigo Magencio en el puente Milvio. Dice Eusebio que Constantino vio en el cielo una cruz, mejor dicho un crismón, que era una cruz con el signo de Cristo, ¿no? la X Rho, y que decía abajo de este signo, Inox Signus Vinces, es decir, con este signo vencerás. Constantino tomó como lábaro, como estandarte, este símbolo y ganó la guerra contra su enemigo. En este momento, el cristianismo está entonces utilizando un objeto que había sido el símbolo del martirio de Cristo como un estandarte de guerra. Y a partir de aquí el cristianismo comienza a justificar la guerra. Es decir, la guerra puede ser justa en determinadas circunstancias. Por supuesto, fue justa la guerra que hizo Constantino porque acabó con sus enemigos y gracias a esto Constantino pudo convertir al cristianismo en una religión no perseguida, una religión tolerada, ¿no? Con los edictos de tolerancia de Milán en 313, ¿no? El cristianismo comenzó a ser tolerado, todavía no oficialmente, no como religión oficial, pero sí tolerado. A partir de esta escena, el cristianismo comienza entonces a hablar de una justicia de la guerra en determinadas circunstancias. Los cristianos que antes de Constantino tenían prohibido tomar las armas, y muchos cristianos después de Constantino se negaban a tomar las armas, se les exigió por parte de los obispos que tenían que defender al imperio y tenían que tomar las armas, porque esto era algo justo. Todavía no estamos en la Guerra Santa, estamos nada más justificando la guerra. Esta idea de que el cristianismo y el poder aliados van a justificar la guerra va a ser una constante a lo largo de la historia cristiana hasta el siglo XIX, cuando ya la secularización, los estados ya no son confesionales y el cristianismo ya no tiene por qué defender al poder. Y entonces regresa a sus antiguas tradiciones pacifistas que están en el Evangelio. Pero durante todo este tiempo, mientras el cristianismo estuvo apoyado por el poder, fue una de las justificaciones que el cristianismo tuvo hacia el poder el hecho de que un rey justo puede hacer la guerra justamente. Y esto está avalado por Dios. La siguiente. Tienen a Constantino con la cruz, Santa Elena, su madre, fue la que descubrió la cruz, recuerdan, la verdadera cruz de Cristo, ¿no?
Y la cruz está muy relacionada también con, como hemos visto, con la batalla del Puente Milvio. La siguiente. La siguiente. Desde este periodo, estamos hablando del siglo V, VI, incluso VII, comienzan a aparecer en el ámbito cristiano una gran cantidad de narraciones de los mártires que murieron en la etapa de la persecución del Imperio Romano. Pero de esos mártires se está rescatando no tanto su martirio, sino el hecho de que eran guerreros, de que eran soldados romanos. San Sebastián, San Jorge, San Mercurio, San Mauricio, recuerdan, de la Legión Tebana. Todos estos habían sido soldados antes de ser mártires y fueron condenados al martirio por ser cristianos. Pero lo que se está exaltando ahora no es un martirio, insisto, sino el hecho de ser guerreros. Comienzan a aparecer en algunos monasterios egipcios estas escenas de un caballero cristiano montado a caballo luchando contra las fuerzas demoníacas. Las fuerzas demoníacas puede ser ese centauro que está allá arriba, o esta mujer con cola de serpiente, o esta mujer que es un espíritu negativo, es un demonio en forma femenina, al cual lo está alanceando. Es decir, esta violencia en un principio es simbólica, ¿no? Es decir, es el santo guerrero cristiano, es decir, todo cristiano, que está luchando contra las fuerzas del mal para salvar su alma. La siguiente. En el mundo bizantino se van a desarrollar muchísimo estos cultos a santos guerreros, precisamente por una razón. El imperio bizantino, recuerdan, desde el siglo VI está con una continua guerra contra los persas, contra el otro gran imperio vecino, y a partir del siglo VII, en que avanza el Islam y se apropia de Persia y se apropia de la mitad del imperio, Egipto, Siria, e incluso se apropia de Tierra Santa, ¿no? A partir de esta presencia del Islam se comienza a generar en Bizancio una idea de guerra santa, ¿no? El Islam se ha introducido como un pueblo guerrero, un pueblo muy violento, y se ha perdido lo más importante para la cristiandad, que es el Santo Sepulcro. Y a partir de aquí se va a desarrollar en Bizancio una idea que podríamos ya denominar de reconquista, ¿no? Una idea que intenta recuperar este Santo Sepulcro, pero los embates del Islam son tan fuertes que lo único que puede hacer Bizancio es resistir, ¿no? Es decir, es una guerra de resistencia, no una guerra de agresión. Y esta guerra de resistencia va a generar una gran cantidad de discursos de violencia, precisamente alrededor de esos santos mártires, pero también guerreros. Vean, por ejemplo, a San Demetrio de Tesalónica, ¿no? Está matando a un personaje aquí, que es el emperador, según una leyenda, el emperador Juliano el Apóstata, ¿no? O San Mercurio, el siguiente, ¿no? Que lo tienen aquí también, matando a otro personaje que violentamente le está atravesando la lanza al cuello. Y así también aparecen muy a menudo representados santos como San Mauricio el Tebano o San Jorge. La siguiente. Ya, por ejemplo, en Agdamar, en esta isla lago de Van, en Armenia, donde los turcos invadieron y mataron a tantos armenios, ¿no? Quedó esta iglesia hermosísima en medio de la isla, en medio del lago, y una de las escenas que representa es precisamente la escena de los 4 caballeros guerreros, ¿no? San Jorge, venciendo al dragón, San Demetrio, San Mauricio y San Mercurio. La siguiente. Ya también en esa misma iglesia aparece la escena que vimos al principio. David matando a Goliat, ¿no? Es la escena donde David está preparando su onda para lanzarle la piedra y matar a Goliat. Es una serie de imágenes muy agresivas, muy violentas, porque, recuerdan, Armenia es la frontera con el Islam, ¿no?
los discursos de violencia son necesarios porque son discursos de defensa. Afortunadamente el cristianismo pudo desarrollar estas ideas de violencia. Digo afortunadamente porque si no el Islam se los hubiera comido. Y ahorita hablaríamos árabe y seríamos musulmanes, ¿no? Si el cristianismo hubiera seguido la religión pacifista de Jesús, los musulmanes lo hubieran destruido, ¿no? Como pasó con los budistas en Pakistán, en el norte de la India, ¿no? Cuando llegó al Islam y arrasó con los monasterios budistas, ¿no? Es decir, esto era un discurso necesario. No estamos criticando, ay, el cristianismo violento, no, si no se defendían, los mataban, ¿no? Entonces la violencia que se está reflejando en estas imágenes es un discurso que está generando una idea de protegerse del Islam y atacarlo. Y el Islam se comienza a convertir entonces en el gran enemigo de la cristiandad, en el enemigo de la fe, en el demonio. La siguiente. En Occidente los discursos van a ser muy similares. El Occidente va a recibir el impacto del Islam mucho más tarde. Recuerdan, salvo España, donde en el siglo VIII el Islam avanza y se apropia de la mayor parte de la península, ¿no? Y donde se da una idea de reconquista también muy temprana. En el resto de Europa el Islam todavía es un fenómeno lejano. Sin embargo, los discursos de violencia siguen vigentes como herederos de esa tradición del Antiguo Testamento. El personaje que tienen aquí es el emperador Carlomagno, un emperador que logra consolidar de nuevo el Imperio Romano después de las grandes invasiones y de las catástrofes que sucedieron en Occidente y que destrozaron el Imperio Romano en Occidente. Pero Carlomagno lo recupera, lo reconstituye, y todos los discursos alrededor de la figura de Carlomagno, que es un emperador, son discursos de poder y violencia, ¿no? Carlomagno desarrolló una intensa actividad conquistadora hacia los sajones, unos pobladores germanos, más allá del Rin, hizo avanzar la cristiandad más allá del Rin gracias a esas conquistas, y por primera vez Carlomagno justifica la guerra como una razón de evangelización. Hasta este momento el cristianismo había utilizado solamente métodos pacíficos para cristianizar, ¿no? Si se convierte el emperador, se convierten sus súbditos. Si se convierte el rey de los francos, el rey de los visigodos, el rey de los ostrogodos, se vuelven cristianos sus súbditos. Pero aquí en el siglo VIII el cristianismo está justificando la guerra como una herramienta para conseguir la cristianización, ¿no? Si la invasión contra los sajones obliga a los sajones a convertirse, o te bautizas o te mueres. Estas conversiones forzosas obviamente hicieron avanzar el cristianismo, pero generaron también una gran violencia. La conquista sajona fue una conquista que duró varias décadas, ¿no? Hasta que finalmente los sajones, los pocos que quedaron, fueron sometidos a la servidumbre. Y aquí tienen en este pequeño marfil exactamente esta visión de Carlomagno venciendo a los sajones, ¿no? El emperador cristiano venciendo a los paganos. La siguiente. A partir de esta época, sobre todo con los grandes consejeros monjes del emperador Carlomagno y después de los emperadores, los sucesores de Carlomagno, de los emperadores otónidas en el siglo X y de una gran cantidad de señores feudales cristianos, ¿no? Los apoyos que tuvieron estos señores de la iglesia fueron indiscutibles. Pero al mismo tiempo, también la iglesia sufrió los ataques de estos señores, de algunos de esos señores. Los monjes, recuerdan, como terratenientes, tenían siervos y tenían tierras y tenían riqueza. Y eran un botín de guerra para muchos señores supuestamente cristianos, ¿no? Los señores no tenían empacho en asaltar los monasterios, matar a los siervos y en quedarse con las riquezas, ¿sí? Los monjes, que tenían prohibido tomar las armas, comenzaron a contratar los servicios militares de guerreros. Y así comienza
un largo proceso en Occidente en el cual la guerra puede ser justificada en defensa de la Iglesia. Cuando los normandos atacan al papado, o cuando después los sarracenos comienzan a atacar en el Mediterráneo a los cristianos, esta va a ser una justificación para la guerra. La justificación es: estamos defendiéndonos. Esto es defensa propia, ¿no? Y aquí comienza a haber una serie de discursos muy interesantes. Primero, los monjes comienzan a bendecir los estandartes y a bendecir los ejércitos que van a la guerra en su nombre. Después comienzan a crear lo que se llama los pactos de paz, ¿no? El juramento que hace un señor ante la Biblia o ante las reliquias de que no va a atacar los monasterios, o la tregua de Dios, que se llama. Es decir, no es conveniente, porque es pecado, guerrear el viernes, porque murió Cristo, el sábado y el domingo. O sea, la guerra, semana inglesa, de lunes a jueves. Nadie puede guerrear fuera de estos días. La tregua de Dios intentaba aplacar la desmesura y la violencia de los señores feudales, de los guerreros. Pero al mismo tiempo también, de alguna forma, estaba dando el aval a la guerra justa, ¿no? Es legítimo defenderse si te atacan. Y después, estos monjes, aquí tiene el monasterio Monte Cassino con San Benito, que está dándole la regla a un abad. Estos monasterios también comienzan a generar discursos de tipo simbólico, narraciones, donde los guerreros que han atacado a la iglesia han sido terriblemente castigados por el santo, ¿no? Narraciones donde un noble atacó el monasterio benedictino y en la noche se le apareció San Benito con su báculo de pastor, ¿no? Y lo agarró a golpes hasta matarlo, ¿no? Y al día siguiente todos estaban sorprendidos de que este hombre había muerto lleno de golpes en la noche, ¿no? Y obviamente todos sabían que había sido una venganza de San Benito. San Benito, que era un hombre en vida, pacífico, se vuelve un hombre sumamente violento cuando se trata de defender a sus monjes. ¿Sí? Entonces, estos discursos son aguas, no te metas con nosotros, ¿no? Porque si te metes con nosotros te va a pasar lo que le pasó a este. Nos protege San Benito. Entonces, estos discursos de violencia están inmersos en una sociedad sumamente violenta. Recuerdan el siglo IX, el siglo X, son siglos de una terrible violencia. Son los ataques de los normandos, de los vikingos, que asolan los pueblos, degüellan, matan, violan, asesinan, roban iglesias. Los ataques de los musulmanes en el Mediterráneo, que raptan a la gente, llegan a las playas, se llevan a la gente y la venden como esclavos, ¿no? Es una situación verdaderamente caótica, ¿no? Entonces, es imposible que en una situación de tal caos se tengan discursos como: ama a tu enemigo, ¿no? Si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra. ¿Qué? Si pongo la otra, me mata, ¿no? No me darán una bofetada, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces, la violencia se justifica. Y se justifica porque el ambiente es de mucha violencia. La siguiente. Y llegamos al siglo XI. En el siglo XI, recuerdan, ya la presencia del Islam es fuertísima. Los turcos selyúcidas han atacado Anatolia, están prácticamente a las puertas de Constantinopla. Los emperadores bizantinos, que se acaban de desconocer al Papa, pues con la cola entre las patas, ¿no? Van con el Papa y le piden, por favor, que llame a la cristiandad para defender a Bizancio. Y el Papa, viendo la posibilidad de reunificar a las iglesias, acepta. Urbano II, recuerdan, predica la cruzada en Clermont. A la cruzada acuden los señores feudales, no los reyes, porque el emperador está excomulgado, el rey de Francia está excomulgado. Entonces, en realidad, los únicos que acuden son señores de segunda, ¿no? El duque de Lorena, el Raimundo de Tolosa, un señor de Normandía,
por supuesto los normandos del sur de Italia, que están ansiosos de apropiarse del comercio del Mediterráneo, ¿no? Muchos intereses económicos en esta cruzada, pero básicamente es una cruzada que habla del rescate, primero de Bizancio y después de los santos lugares, del Santo Sepulcro. Esto va a justificar la guerra, ¿no? Es una cruzada donde los soldados que van con una cruz en el pecho, su símbolo, igual que el de Constantino, su símbolo es la cruz, van también a peregrinar. Van a guerrear, pero también van a peregrinar a los santos lugares. Y al mismo tiempo hay toda una expectativa apocalíptica. Muy pronto Cristo va a venir en majestad a juzgar a vivos y muertos. Muy pronto, ¿no? Y hay que estar en primera fila, porque esa venida de Cristo se va a dar en Jerusalén, obviamente, ¿no? O sea, hay que tomar Jerusalén para estar ahí en primera fila, ¿no? Entonces esos guerreros animados de espíritu, de recuperar Tierra Santa, de esperar el Apocalipsis y ir en peregrinación a los lugares santos, va a ser el que va a animar estos discursos que en el siglo XIV van a manifestar así: Cristo montado en un caballo con una espada en la boca y un libro, guiando a los cruzados. Cuando se pinta esto, las cruzadas habían sido un total fracaso. Recuerdan, durante 100 años Tierra Santa estuvo en manos de los cristianos, pero se perdió, y se perdió para siempre. Hubo una segunda cruzada que trató de recuperar, una tercera cruzada, una cuarta cruzada que fue descaradamente comercial, ¿no? La dirigió Venecia y atacó Bizancio, no atacó Tierra Santa, ¿no? Las cruzadas, todavía Federico II hizo 2, el rey San Luis, rey de Francia, hizo otras 2, pero de las 8 cruzadas, solamente la primera tuvo éxito. Y sin embargo, el espíritu de cruzada siguió vivo, porque el Islam seguía siendo esta fuerza demoledora y agresiva contra la cual la cristiandad tenía que luchar y enfrentarse. ¿Sí? Porque si no se enfrentaba, el Islam se apropiaría de uno. Y esta lucha se convierte en parte de esta gran lucha cósmica entre San Miguel y el demonio. Obviamente, los cristianos están bajo las huestes de San Miguel y los musulmanes bajo las huestes del demonio. La siguiente fue precisamente en las cruzadas donde un santo muy venerado en el ámbito bizantino, que era San Jorge de Vida, santo que había luchado contra un dragón para salvar a una princesa, ¿no? Y el dragón comenzó a verse como el símbolo del mal, fue muy, muy venerado en Occidente. Si los cruzados trajeron el culto a San Jorge a Occidente y se convirtió en uno de los grandes santos occidentales, habiendo nacido en Oriente. ¿Recuerdan? Georgia, este territorio al sur de Rusia, se llama así por Jorge. Es la tierra de San Jorge, ¿no? Georgia es la tierra de San Jorge. Pero en Occidente tuvo un éxito que en Oriente no tuvo. Inglaterra lo nombró patrono, San George, ¿no? San Jordi de los catalanes, Giorgio, el santo de los italianos. Toda Europa se volcó sobre este santo guerrero, que no era el arcángel San Miguel, era un ser humano, y cuya fuerza, cuya violencia estaba siendo modelo para los caballeros de la época. Recuerden que es una sociedad guerrera, caballeresca, y hay que mostrarle a los caballeros modelos, y un modelo de santidad es San Jorge. La siguiente. Vean aquí una escena donde está la toma del Santo Sepulcro, obviamente una visión muy idealizada de la cruzada. La siguiente. Muy tardías, fíjense, son todas muy tardías, cuando ya la cruzada había sido un fracaso. San Jorge no tuvo tanto pegue en Castilla, porque cuando llegó San Jorge a Castilla, Castilla ya tenía su santo guerrero. En una tradición que supuestamente se remonta al siglo IX, una guerra que hubo entre los cristianos aragoneses y castellanos y los musulmanes, la batalla de Clavijo, dice una leyenda que surgió en el siglo XII,
que en este siglo IX se apareció Santiago a caballo matando musulmanes. Y gracias a esto fue que los cristianos pudieron vencer al Islam. Esta idea, que surge del siglo XII a raíz de la presencia de santos guerreros orientales, ¿no?, convierte a un apóstol pacífico en un apóstol guerrero. Es decir, convierten a Santiago apóstol en el Santiago Matamoros. Y veanlo, ¿no? Está decapitado, están las cabezas de los musulmanes tiradas, los brazos, ¿no? Siempre comienza, a partir del siglo XIII, la iconografía de Santiago va a ser esta. Ya no del apóstol, sino del guerrero. Porque Santiago está apoyando la reconquista. De nuevo, está siendo un fenómeno muy peculiar de una tierra de frontera, como fueron San Jorge, San Demetrio en Bizancio, pero ahora en el otro lado del Mediterráneo, es decir, en la España que está reconquistando, recuperando, entre comillas, sus territorios cristianos, para expulsar a los musulmanes que son considerados extranjeros. Los musulmanes eran tan españoles como ellos, pero hace falta generar la idea de que estos musulmanes no son españoles, ¿no? Porque ser español es igual a ser cristiano. Entonces la idea de Santiago es uno de los grandes mitos que ha generado en España, básicamente en Castilla, no en Aragón, sino en Castilla, el gran desarrollo de la reconquista. Y será este santo el que llegue a América, como vamos a ver. ¿Sí? La siguiente. Veanlo aquí, matando indios, en el famoso retablo de Santiago Tlatelolco. Muchos indígenas lo tomaron como patrono, a pesar de ser el santo del conquistador, y está vestido como conquistador, incluso el caballo trae ojos azules, ¿no? Es el conquistador, pero para los indígenas es el santo que venció a las fuerzas de los dioses, y debe ser venerado, porque puede ser violento, ¿no? Es un señor que rige el cosmos, tiene una serie de atributos del dios cosmogónico, y por supuesto Santiago se convierte en uno de los principales santos venerados por los indígenas. Vean la siguiente, ¿no? Vean aquí, Santiago está siendo venerado por Cortés y por Moctezuma. El Moctezuma, el emperador vencido, está venerando a Santiago, y por supuesto Cortés, ¿no? Recuerden que la justificación que se da de la conquista es básicamente la cristianización, y Cortés no solamente es un conquistador, es un misionero. Gracias a Cortés, los indígenas fueron liberados de la idolatría. Se le compara con Moisés, que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pues Cortés y Moctezuma veneran al guerrero Santiago. Y lo más curioso, se fijan, las armas de Carlos V las trae el ejército de Moctezuma, porque este cuadro fue pintado por un indígena. Y por supuesto, para los indígenas, Moctezuma es uno de los héroes de la conquista. La siguiente. Recuerdan que el 13 de agosto, el día en que cayó México Tenochtitlan, se celebraba la fiesta de un mártir romano llamado San Hipólito, que también era un guerrero, igual que San Jorge, igual que San Mauricio, igual que San Demetrio. Eran soldados romanos que se habían convertido al cristianismo y por eso eran martirizados. Este hecho casual de que coincidiera el día de la toma de Tenochtitlan con la fiesta de un santo guerrero fue fundamental para el desarrollo de la simbología de la Ciudad de México, porque San Hipólito se convirtió en el santo protector de la ciudad. Por 1539, en Tlaxcala se celebró un gran auto sacramental con la participación de toda la comunidad tlaxcalteca. Se representaba ni más ni menos que la toma de Jerusalén, es decir, la primera cruzada, ¿no? En la representación aparecían los ejércitos de Francia, los ejércitos de Hungría, los ejércitos de Alemania, con sus estandartes,
representados por indígenas armados de chimalis y macanas, ¿no? Pero el ejército de Francia, ¿no? Los indígenas, las caltecas se seguían vistiendo como el México prehispánico, habían pasado, ¿qué? 20 años de la conquista. Y en este gran escenario, este gran happening que organizaron los franciscanos, ¿no? Donde todos eran actores y espectadores, y luchaban y vencían y se arrojaban bolas de almizcle para mancharse de sangre, y se hacían los muertitos, después regresaban otra vez a la lucha, ¿no? Este gran espectáculo guerrero, ¿no? Que nos recuerda a las danzas de moros y cristianos, todas esas danzas que aparecieron después. Precisamente en este espectáculo se manifiestan 3 santos en la escenificación. En una torre aparece San Miguel y promete que los cristianos van a tomar Jerusalén y los musulmanes van a ser vencidos. Después, entre el ejército cristiano, aparece cabalgando Santiago, ¿no? El apóstol guerrero que había realizado la reconquista. Y junto con él aparece San Hipólito, también a caballo, como el otro santo guerrero. ¿Sí? Fíjense, los 3 santos guerreros están presentes en esta representación. Lo que significa que el cristianismo que se está inculcando a los indígenas es un cristianismo que exalta la guerra, y que está exaltando a 3 santos que están vinculados con la guerra. La siguiente, ahí tienen a San Hipólito cabalgando sobre el águila y venerado de nuevo por los ejércitos españoles e indígenas. La siguiente, este espíritu guerrero, este espíritu de aventura y de guerra, será el que anima los grandes temas de la literatura caballeresca de los siglos XIV y XV, que tiene la cruzada como uno de sus grandes temas, pero también recuerdan la búsqueda del Santo Grial, ¿no? Percival, Lancelot, los grandes caballeros de la mesa redonda del rey Arturo buscaban el Santo Grial, que era el cáliz donde había bebido Cristo la última cena. Y en sus andanzas habían vencido dragones, habían luchado contra gigantes, habían realizado hazañas violentas, aventureras, ¿no? Pero finalmente el ideal que los guiaba era encontrar el Santo Grial, es decir, encontrar la verdad de Cristo. Aquí tienen en este famoso cuadro de Jan van Eyck, que representa la adoración del Cordero Místico, varios de los guerreros que están vinculados precisamente con los caballeros de la mesa redonda, y muchos de ellos traen como su escudo la cruz, es decir, son caballeros cruzados. La siguiente. En esta idea de violencia sigue todavía vigente aún después del siglo XVI. Esta imagen es la imagen de San Isidro. Recuerdan San Isidro o San Isidoro, era obispo de Sevilla, fue uno de los grandes teólogos de la teología visigoda, fue el autor de las etimologías, un hombre muy sabio, ¿no? Teólogo, jamás guerreó, un hombre que jamás fue a la guerra. Claro, justificó a los reyes visigodos, pero nunca fue a la guerra él. Pero fíjense, en el siglo XVIII, en el santuario que se encuentra en León, en España, donde está su tumba, aparece San Isidro, o San Isidoro, cabalgando sobre el caballo y matando herejes, igual que Santiago, ¿no? Estamos entonces en pleno siglo XVIII y todavía el discurso guerrero existe, y se ha aplicado incluso a santos no guerreros como San Isidoro de Sevilla, un teólogo, un padre de la Iglesia. La siguiente, en una representación del siglo XVIII en Nueva España, este personaje que si algo tenía era ser pacífico, ¿no? Que era San Francisco de Asís, aparece en una situación de una gran violencia. San Francisco fue uno de los santos que comenzó a asociarse con el Apocalipsis. Se le consideraba uno de los ángeles del Apocalipsis y uno de los ángeles que iba a anunciar la segunda venida de Cristo. Como un santo apocalíptico, San Francisco comenzó a asociarse con la lucha contra el anticristo. Y aquí exactamente es lo que está representando. San Francisco encaja su espada en el pecho del anticristo, que es seguido por los musulmanes, ¿sí? Y
San Francisco está apoyado por San Elías, que con una espada flamígera también está atacando, que es el fundador de los carmelitas, y por Santo Domingo de Guzmán, la orden gemela de los franciscanos, ¿no? El discurso es una gran violencia. Claro, es una violencia simbólica, pero la violencia simbólica es muy real. Los discursos no son inocuos, ¿sí? No son inocuos. El discurso siempre trae consigo violencia, ¿sí? Los discursos generan violencia. La siguiente. Bien, aquí otra imagen de San Francisco, sosteniendo a la Inmaculada Concepción, apoyado por los reyes austrias, tanto la rama austriaca como la rama española, y del otro lado están los franciscanos venciendo al demonio, ¿no? Están lanzando flechas y lanzas. En la siguiente, vamos a ver este mismo discurso, se ve en esta imagen en Cusco, aparecen los franciscanos con sus libros, las monjas con sus corazones, ¿no? Corazonzazos para defender a la fe, ¿no? Los herejes están abajo, representados por el Satanás y todos los con turbantes, y por supuesto están ahí también los protestantes. Y la tercera orden religiosa de los franciscanos, los terciarios, están representados por un rey guerrero, San Luis, el rey de Francia, que era terciario franciscano y que llevó a cabo la 7ª y la 8ª cruzada. O sea, en este discurso también hay una gran violencia. Estamos en el fines del siglo XVII. La siguiente, vean esta imagen también peruana, preciosa, donde aparece la Virgen como una guerrera, ¿no? Está lanzando su flecha contra el demonio. Ven aquí un cardenal está abriendo la boca al demonio para que la Virgen pueda encajarle la flecha y lo destroce. La siguiente. Vamos a ver ahora los discursos de justicia. En la tradición clásica puede haber dos tipos de justicia. La justicia distributiva, es decir, aquella que le da a cada quien lo que le corresponde, y que se representa por una balanza, ¿no? Todavía seguimos representando así la justicia, ¿no? La balanza es el equilibrio, ¿no? Para que todos reciban lo mismo, y en un caso de conflicto siempre se dé la razón al que tiene la razón y se castiga al que no la tiene. Y la otra es la justicia vindicativa. La justicia vindicativa es la justicia que se ejerce como venganza, ¿no? Vindicar, venganza. Y la justicia vindicativa se representa con una espada. La justicia vindicativa es aquella que ejerce Dios como sumo juez. Recuerdan que la Biblia comienza con un juicio y termina con un juicio. Dios es el gran juez. El primer juicio es un juicio contra Adán y Eva por su pecado de desobediencia y de soberbia. El último juicio, el juicio final, va a ser el juicio de toda la humanidad, es decir, de los descendientes de Adán y Eva. Y en ese juicio, la justicia de Dios será implacable. Porque los que se han portado bien irán al cielo, pero los que no irán al infierno. Y no hay posibilidad de arrepentirse después del juicio, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Después del juicio ya no hay posibilidad de nada, el infierno es eterno, ¿no? Y esta es justicia vindicativa. Dios está vengando por los pecados que se han cometido contra Él. Esta idea de una justicia vindicativa todavía está muy presente en nuestros discursos jurídicos. Cuando se castiga a alguien por un delito, se le está castigando por lo que ha cometido. Es decir, la sociedad se está vengando por el mal que ese individuo ha generado a la sociedad. Claro, por ahí hay, desde el siglo XVIII, hay nuevas corrientes de rehabilitación, de reintegración a la sociedad. No se les está castigando, se intenta rehabilitarlos para que se inserten de nuevo en la sociedad armónicamente. Sí, pero son discursos que apenas están ahora, ¿no? Ya no le llamamos cárceles, llamamos centros de readaptación social, ¿no? Es un elegante término para hablar de cárcel, ¿no?
Pero finalmente lo que estamos haciendo es castigándonos por sus delitos, ¿no? Aunque exista, insisto, esta idea de rehabilitación. Bueno, esta idea de castigo es una herencia de esto, ¿no? Del juez, sobre todo del Apocalipsis, del juez que va a venir a juzgar a vivos y muertos el fin de los tiempos. Vamos a ver algunos discursos en este tema. La siguiente. En Calpan, una capilla abierta que hay en Puebla, ¿recuerdas? Aparece esta imagen interesantísima que es la resurrección de los muertos. Están todas los cuerpos saliendo de sus tumbas. Recuerdan que hay una dogma cristiano que dice: creo en la resurrección de la carne. Si todos los seres humanos que han vivido en el planeta recuperarán sus cuerpos y con sus cuerpos irán al cielo con sus almas a disfrutar eternamente, o al infierno con sus almas a sufrir eternamente. Entonces este dogma de la resurrección de los cuerpos está representado aquí, que posiblemente sea también la representación de una escenificación teatral, ¿no? Que era el teatro para los indios, ¿no? Para que los indios entendieran de qué se trataba esto de la resurrección. Aparece Cristo como juez, aparece la Virgen María y San Juan pidiéndole a Cristo perdón por los pecados, la intercesión de los santos. Pero sobre todo hay dos símbolos que están caracterizando a Cristo. Uno es la flor. La flor significa la providencia, el amor. Cristo es un Dios amoroso, ama a sus criaturas. Pero Cristo también es un justiciero. En la espalda significa la justicia vindicativa. Te ama, pero si no te portas bien te va a condenar al infierno. Entonces esta idea del Cristo como un Dios amoroso, pero al mismo tiempo justiciero, será la idea que va a predominar en el ámbito cristiano prácticamente también hasta el siglo XVIII, ¿no? Ya la Iglesia del siglo XIX considera que el infierno pues, es un tema que es de mal gusto, ¿no? Vamos a condenar a todos al infierno, ¿no? Más bien se insiste en el Dios amoroso, va a perdonar a todos, un Dios muy buena onda, muy mangancha. Solo aquellos de veras malditos, ¿no? De veras perversos van a ir al infierno. La mayor parte de la humanidad no. Pero en esta época, e incluso desde San Agustín, la idea de que la mayor parte de la humanidad se va a condenar, es decir, la mayor parte de la humanidad va a ser juzgada mal y va a ir al infierno, será el dogma cristiano básico sobre la otra vida. Recuerdan que el símbolo a lo largo de la Edad Media de estos pocos que se van a salvar es el arca de Noé. El arca de Noé es esto, ¿no? ¿Quiénes se salvan del diluvio? Noé y su familia. Todos los demás se ahogan, ¿no? Y el arca de Noé es un símbolo de lo que va a pasar con la humanidad. Para San Agustín, solamente se salvan aquellos que se han bautizado. Es decir, Cristo vino a morir por los hombres, pero solamente reciben la salvación aquellos que reciben el bautizo, que es el que da la gracia. Los que no se bautizan no se salvan. Y los que se bautizan y se portan mal, tampoco se salvan. ¿Sí? Entonces es terrible la visión agustiniana, porque para la visión agustiniana la mayor parte de la humanidad se condena. Bueno, piensen que en la época de San Agustín la mayor parte de la humanidad era un mundo muy reducido. ¿Sí? San Agustín conocía el Imperio Romano. Los paganos eran los únicos enemigos de la fe y la mayor parte del imperio ya era cristiana. Entonces para San Agustín era tan terrible esta visión, ¿no? No era tan terrible como toda la humanidad, ¿no? Se va a condenar una buena parte de la humanidad, pero si eres cristiano tienes muchas posibilidades de salvarte. Y la mayor parte de la gente que está dentro del ámbito de su conocimiento son cristianos. La siguiente. Esta idea de un Dios justiciero se ve también en este cuadro de Rubens que he mostrado algunas veces. Cristo está con unas flechas que representan la condenación, las epidemias, la
muerte, el hambre, la peste, ¿no? Está lanzando sus rayos contra el mundo. Y San Francisco está protegiendo el mundo. Tiene una serpiente enroscada. ¿Por qué Cristo está tan violento? Porque la humanidad es pecadora, ¿no? Y la humanidad tiene que ser destruida por pecadores. De nuevo aquí, otra narración bíblica. Sodoma y Gomorra. Bueno, Sodoma y Gomorra fueron condenadas por tratarse de violar a unos angelitos que bajaron, ¿verdad? Entonces, la condenación, Sodoma y Gomorra fueron sometidas al fuego, destruidas, ¿no? Y esto es lo que pasa con las ciudades pecadoras. Entonces, Cristo aquí está representando la justicia de Dios contra la ciudad, contra el mundo pecador, ¿no? Pero San Francisco y la Virgen están protegiendo ese mundo de la ira divina, ¿no? ¿Recuerdan estas dos visiones de Dios? Dios es amoroso, pero también es justiciero, ¿no? Y aquí está ejerciendo su justicia, ¿no? Vean a la Virgen ofreciendo su pecho, ¿no? Diciéndole, soy tu madre, ¿no? ¿Vas a hacer algo por mí? ¿No? Yo te di de mamá, yo soy tu mamá, ¿no? Por favor, perdónanos, ¿no? Está aplacando la ira divina con un chantaje materno, ¿no? ¿No? Y abajo San Francisco, ¿no? No les hagas nada, yo soy tu hijo, ¿no? Es interesantísimo el cuadro porque lo está representando, por un lado, la violencia de Cristo, pero por otro lado también la intermediación de los santos. La siguiente. Este es en Malta, precioso. Es una imagen que se encuentra en una de las puertas de entrada a una de las ciudades, a la ciudad de Medina, cerca del barrio de los griegos en Malta, donde aparece San Pablo. Según la tradición, San Pablo había sido el primer evangelizador de Malta, y aparece San Pablo con una cruz y una espada. Es interesantísima la visión, ¿no? De nuevo, la espada significa la justicia. La siguiente. Muchas veces estas visiones de justicia son incluso contra los santos, ¿no? La justicia no solamente se ejerce contra los pecadores. La narración famosa de San Jerónimo, ¿no? Que Cristo se le aparece y le dice, tú no eres cristiano, tú eres ciceroniano. Todos los libros que tiene Cicerón ahí, ¿no? Quémalos, ¿no? Y San Jerónimo quema los libros y ahora azótate, ¿no? Y comenzó a azotarse, pero muy levemente, no sin fuerza. Dije, no, así no te azotas. Mandó a sus ángeles para que lo azotaran, ¿no? Pero mira, así, aprende, ¿no? Ahí tienen los ángeles azotando a San Jerónimo, como un acto también de justicia, ¿no? Has pecado y tu pecado merece un castigo. Y el castigo es los azotes. Igual que en la sociedad se azotaba a los delincuentes. ¿Sí? La siguiente. Es una narración muy bonita, ¿no? Tiene también que ver con la justicia. Un hombre llamado San Julián, cuando todavía no era santo, obviamente, era un hombre muy violento, un guerrero, un hombre que andaba cazando animales, ¿no? Como muchos de los hombres de la época. Llegó a la madrugada a su casa y encontró en su lecho nupcial a dos personas, una pareja que estaban en el lecho. Enseguecido por los celos, agarró su espada y mata a las dos personas pensando que era su mujer y su amante. Y debajo de la cama sale su mujer y le dice, eran tus papás que vinieron de visita, ¿no? Acabas de matar a tus papás, ¿no? Sería terrible, un parricidio, ¿no? ¿Qué exigiría la justicia de Dios? Exigiría que este hombre, que ha cometido uno de los pecados más graves que hay, que es matar a sus padres, purgue esos pecados con toda una vida de arrepentimiento y de penitencia. Y la penitencia que se va a aplicar San Julián es dedicarse al cuidado de los leprosos, de los enfermos y de los pobres. Se le llama San Julián el Hospitalario porque creó una gran cantidad de hospitales en su época, ¿no? De nuevo aquí el tema de que un pecado, incluso el más grave, puede ser redimido a partir de un castigo. Y en este caso el castigo va a ser una entrega total de su vida al servicio de los demás.
La siguiente, en este precioso ícono bizantino, donde aparece esta Santa Marina, ¿no?, golpeando al demonio con un martillo, ¿no? Terrible la violencia de esta escena. La siguiente, uno de los grandes temas de la cultura cristiana a lo largo de los tiempos es precisamente ese tema de que esta vida es un camino en el cual estamos continuamente tentados para caer en el mal. San Agustín ya decía que el pecado original ha deformado nuestra naturaleza. Dios nos creó naturalmente buenos. Adán y Eva eran naturalmente buenos en el paraíso. Pero con el pecado que cometieron, el pecado de desobediencia y de soberbia, lo que provocaron fue que toda la humanidad quedara marcada por el pecado original. Es decir, Adán y Eva heredaron a sus hijos, estos a sus nietos, esos a sus bisnietos, y así sucesivamente hasta hoy, esta mancha que no se puede borrar. Lo único que borra esta mancha del pecado original es la sangre de Cristo. Por eso Cristo vino a morir. Porque gracias a la sangre de Cristo, el pecado original se borró. Pero se borró solo para aquellos que reciben a través del bautizo la gracia. ¿Sí? Entonces la idea de que esto es un valle de lágrimas donde continuamente estamos tentados y muy continuamente caemos en pecado, porque nuestra naturaleza tiende naturalmente al mal por el pecado original. Esta idea será una constante a lo largo de toda la historia. En este ícono bizantino aparece esta idea. Van los monjes trepando en una escalera que es la vida, ¿no? Pero en el camino muchos monjes son jalados por estos diablitos, ¿no?, esos angelitos negros, y lo están jalando para que caigan en el infierno, ¿no? Fíjense, el último ya está purificado, ya está vestido en blanco, ¿no? Y esa alma que ha sobrepasado todas las tentaciones a lo largo de su vida, que ha vivido una vida de perfección, de renuncia, de azotes, de ayunos, de abstinencias, y finalmente va a llegar a su última morada, que es el cielo. Pero en el camino muchos se van a quedar, ¿sí? Dios no está cometiendo una injusticia, no, para nada. Dios está haciendo un acto de justicia, porque quien se condena por su propia voluntad. Porque la idea cristiana es que somos libres y tenemos capacidad de elegir entre el bien y el mal, ¿no? Y los que eligen el bien se van allá, los que eligen el mal abajo, ¿no? La idea de arriba y abajo es también muy clara, ¿no? La siguiente. Vean aquí otra escena de un santo guerrero, pero en este caso no es un guerrero que mata, es un guerrero que castiga. Fíjense, estamos ante San Ambrosio, que trae un látigo y está fustigando a los herejes, ¿no? La justicia aquí está justificando entonces que aquellos que no siguen las verdades de la fe, ¿sí?, no son los musulmanes que están condenados, son los cristianos que han abandonado la fe verdadera, son los cristianos que han desobedecido a la iglesia, son los cristianos cuyas opiniones están en contra de las opiniones dogmáticas ortodoxas. Esos que se denominan herejes pueden ser castigados. Y no van a ser castigados solo en el más allá, en el juicio final. Van a ser castigados también en el más acá. ¿Sí? Eso justifica una de las grandes instituciones que la Iglesia generó precisamente en el siglo XII, siglo XIII, cuando se dan una serie de movimientos heréticos muy fuertes que cuestionan la autoridad de la Iglesia y que hablan de la Iglesia como una Iglesia poderosa y rica, y que se llama el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. La siguiente. San Vicente, un mártir romano, que está aplastando con su
con sus pies a un musulmán, ¿no? Recuerdan que en esta época hablar de religión es hablar de una religión, no se habla de las religiones, eso no existe, ¿no? La religión es la cristiana. Todas las demás son herejías de la religión cristiana. El judaísmo es una herejía de la religión cristiana. No reconocieron al Mesías. El Islam es una herejía del cristianismo porque no reconocen a Cristo como Salvador. Lo reconocen como profeta, pero no como Salvador. Entonces la única contraria a la verdadera fe es el paganismo. Son los idólatras. Entonces solamente hay o religión cristiana o idólatras. Y de la religión cristiana hay ortodoxos o heréticos. Y la mayor parte de estos son heréticos. Los musulmanes y los judíos no son considerados otras religiones, son considerados herejías del cristianismo. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Es por esto que en el ámbito español la persecución contra los herejes se da básicamente contra los judíos conversos falsamente. ¿Sí? La Inquisición no persigue a los judíos, persigue a los cristianos que siguen practicando el judaísmo. ¿Sí? Esta herejía, que es ser judaizante, se va a extender muchísimo en un ámbito como el castellano, como el aragonés, como el portugués, donde la convivencia de los judíos y los cristianos lleva varias centenares de años. Desde lo que se denomina la diáspora, ¿no? La expulsión de los judíos de Tierra Santa durante el emperador Tito, el judío errante será considerado como uno de los seres malditos de la humanidad, precisamente por no haber reconocido a Cristo, ¿no? El castigo que Dios le dio al pueblo judío, según el cristianismo, es haber perdido su tierra y andar vagando, ¿no? Es una maldición, es la maldición del judío errante. Esto va a generar en el cristianismo, desde muy temprano, un fuerte antisemitismo, una paradoja, porque Cristo, la Virgen, los apóstoles eran judíos. Y sin embargo, el cristianismo es una religión profundamente antisemita. Precisamente por esto, porque considera a los judíos como un pueblo no solamente que desconoció a Cristo, como el pueblo que mató a Cristo. Un pueblo deicida, como se decía en la época. Mató a Cristo, que es hombre y Dios. Esta maldición y esta idea de que los judíos mataron a Cristo será una idea que alimente muchísimos de los actos de violencia contra el pueblo judío a lo largo de la Edad Media. Cuando las cruzadas, las huestes de desarrapados que andaban de pueblo, ciudad en ciudad, dirigiéndose a Tierra Santa, lo primero que hacían era ir al barrio judío y hacer una matanza. ¿Por qué? Porque estaban enardecidos. Las masas, recuerdan, lo dijimos hace rato, se mueven por los discursos. Si las masas se alimentan de discursos negativos, van a reaccionar negativamente. Cuando hay unas situaciones de terrible violencia, de hambre, de peste, de desazón, las masas buscan chivos expiatorios. Y el chivo expiatorio es el que no es como yo. Y el judío es el más extraño de todos. Es mi vecino, pero al mismo tiempo es un extraño, porque no sigue mi fe, porque es un pueblo deicida, ¿no? Esas matanzas de judíos se van a dar en forma extensivísima. Primero en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra y más tardíamente, por supuesto, en Castilla. Más tardíamente porque en Castilla, todavía en el siglo XIII, la convivencia es bastante armónica. Las grandes persecuciones y matanzas contra judíos se dan a partir del siglo XIV y sobre todo del siglo XV. Entonces es una escena muy interesante porque nos muestra a Santo Domingo como inquisidor. Santo Domingo jamás fue inquisidor.
Cuando la Inquisición se crea, Santo Domingo ya había muerto. Pero lo interesante es que se ponga en un cuadro a Santo Domingo, el fundador de la Orden Dominica, que es la encargada de la Inquisición, como el gran inquisidor. Y en una escena que se está pintando en un momento clave para la historia de Castilla, 1492. Berruguete está pintando un auto de fe que se dio exactamente en esa época, en el siglo XV. Y se dio como el pretexto para la expulsión de los judíos de España. Resulta que en La Guardia, un pueblo de Castilla, un niño cristiano desapareció. Y ese niño cristiano comenzó a ser buscado por su madre, nunca lo encontró, y el inquisidor Torquemada, haciendo eco de denuncias, hizo prisioneros a varios judíos a los que se acusó de haber torturado y matado a este niño desaparecido. El niño jamás apareció, nunca se les demostró el supuesto crimen, pero este grupo de judíos fue llevado a la hoguera. Con este pretexto, Torquemada convenció a la reina Isabel para que expulsaran a los judíos de Castilla. Y poco después se funda la Inquisición para perseguir a aquellos judíos que se habían convertido por miedo a ser expulsados, pero que seguían practicando el judaísmo. Esta escena nos está mostrando un cadalso donde están siendo quemados en la hoguera estos judíos acusados de haber asesinado a este niño cristiano que nunca existió. La siguiente. Por supuesto que la Inquisición y los dominicos comenzaron a generar santos inquisidores. Este es el santo patrono de los inquisidores, que es San Pedro de Verona. San Pedro de Verona era un santo dominico que en Verona, en el norte de Italia, se dedicó a perseguir herejes. Por supuesto, llevándolos a la hoguera. Un grupo contrató a unos esbirros, a unos mercenarios, y cuando iba de camino a una de las ciudades donde iba a ejercer la justicia, Pedro de Verona es asesinado. Y la Inquisición inmediatamente lo canoniza. Lo canoniza el Papa y se convierte en el gran santo dominico, patrono de los inquisidores. Lo tienen, ahí está, con sus atributos de inquisidor y con su libro que representa la justicia. La siguiente. Muy a menudo estos santos, ya para la época barroca, se les representa aplastando herejes. Ven a Santo Tomás aplastando a los herejes bajo su carro triunfal, ¿no? Y otra imagen, por favor, la siguiente. Aparece también ahí la Virgen, como la reina y como la Iglesia, también aplastando herejes. Esta gran violencia contra los herejes es consecuencia, obviamente, del surgimiento de la Reforma Protestante, del luteranismo, del calvinismo, del anglicanismo, que son consideradas, junto con el Islam y los judíos, como parte de las huestes demoníacas. ¿No? Los demonios están presentes, el demonio tiene una serie de huestes, que son sus seguidores, y contra los cuales la Iglesia va a triunfar y va a vencer. Esto es un discurso triunfalista, la realidad es otra. Al final, estos herejes fueron los que se apropiaron del mundo. La siguiente. Vean ahí San Vicente Ferrero, santo dominico, que se dedicaba a predicar en las plazas públicas, ponía la hoguera de las vanidades, como se le llama, ¿no? Todo el mundo echaba ahí sus cuadros, su ropa lujosa, sus libros, ¿no? ¿Para qué? Para abandonar el mundo y entregarse a Dios. San Vicente Ferrer también predicaba muchas veces en las plazas contra los judíos para convertirlos, ¿no? Intentaba convertir a los judíos, pero lo único que provocó fue matanzas de judíos. No decía, vamos a matar judíos. Los judíos mataron a Cristo, ¿por qué los judíos no se convierten? Y la gente se lo tomó como, vamos a matar judíos. San Vicente nunca lo dijo. ¿Sí? Pero de nuevo, los discursos generan violencia. No podemos decir discursos misóginos, ¿no? Como cualquier tipo de discurso, homófobos, cualquier tipo de discurso contra otra persona es un discurso que tiende a generar violencia. Y esto es lo que pasó en esa época.
¿no? Las masas enardecidas llegaban buscando chivos expiatorios. La siguiente, el infierno, ¿no? El discurso más visualmente más agresivo y brutal, son los infiernos, las escenas de los condenados en el más allá, por la justicia de Dios, una justicia implacable. Los infiernos del siglo XII, apenas aparecen unos cuantos diablitos negros, y obviamente quienes están ahí son musulmanes y bizantinos, ¿no? Porque recuerdan, los bizantinos no reconocen al Papa, ¿no? Estamos en Venecia, en Torcello, en la isla de Venecia, y ahí se está pintando este extraordinario cuadro, un mosaico que representa a los condenados. El anticristo sentado sobre las piernas del demonio, ¿no? El anticristo, recuerdan, va a nacer al final de los tiempos para luchar contra Cristo. El siguiente. Pero a partir del siglo XIV los infiernos se convierten en algo terrible. Toda la violencia que se refleja en las historias de los mártires pasa a los infiernos. Vean aquí una mujer que ha sido una lujuriosa en su vida, está cabalgada por un demonio, y este otro demonio con un falo que parece una serpiente está literalmente violando a aquella mujer que está llorando, ¿no? Es una violación. La sexualidad se representa siempre con violencia. La sexualidad solamente puede representarse con violencia en esas sociedades, ¿no? Una sexualidad sana, armónica, eso no existe, ¿no? El sexo y la violencia están muy relacionados con lo demoníaco. La siguiente. Vean aquí estas demonios están rascando el vientre de este hombre, le están devorando la lengua, en fin. Esta es una obra del siglo XVIII, está en la iglesia de Totonilco, en Guanajuato. Si todavía los discursos violentos del infierno están vivos en el siglo XVIII. Es parte de las predicaciones. Finalmente la gente se convierte, ¿por qué? ¿Por el amor al cielo? ¿No? La gente considera el cielo algo muy aburrido, ¿no? Se convierte por el terror al infierno. Ver esas escenas transforman a cualquiera. Y bien, nosotros no estamos en nuestras sociedades acostumbrados a ver morir a alguien en la hoguera, ni decapitado, ni haciendo estas violencias. Aquella gente, sí, aquella gente va a la plaza pública a ver cómo se ajusticia, y va a ver cómo se quema a alguien en la hoguera por hereje. O sea, ven con sus ojos, vivencialmente saben lo que eso significa. Y saben que eso para la eternidad es algo terrible. Más me vale arrepentir, ¿no? Porque el infierno es algo terrible. La siguiente. No, eso ya lo habíamos visto. La siguiente. El anticristo nace de un parto muy violento, ¿no? Hace de cesárea, la madre muere, su almita se lleva al infierno por aquella demonia, la partera saca al anticristo, ¿no? Sí. La situación de una gran agresividad, ¿no? La siguiente. Y ya, con eso vamos a terminar. Este ya es otro tema. Apaga, por favor. Hemos visto entonces cómo los discursos de violencia han estado presentes a lo largo de la historia cristiana. Esto no quiere decir que también hubieran estado presentes todos los discursos de amor, de solidaridad. Por supuesto, el cristianismo no abandonó esta idea, ¿no? Generó orfanatos, generó asilos, generó hospitales, hospicios, generó una gran obra benéfica hacia los pobres y los desamparados. Ese discurso también funcionaba, y funcionaba paralelamente al discurso de violencia, ¿no? San Francisco de Asís fue un santo pacifista, y muchos de los santos que desde el siglo XII, el siglo XIII, se dedicaron al amor y a la paz, fueron santos que promovieron estos valores en el mundo cristiano, ¿sí? Pero en los discursos oficiales estos valores no se contradecían con los valores de la violencia. A partir del siglo XIX, nuestro mundo ha cambiado mucho. Se secularizó, el Estado ya no es confesional.
o por lo menos en teoría. A partir del siglo XIX, por supuesto que los movimientos pacifistas tuvieron un gran impulso. La guerra siguió y sigue, pero cada vez el hombre tiene más conciencia de la necesidad de la paz y de la necesidad de erradicar la violencia de nuestras vidas. Y el cristianismo ha influido en este proceso, por supuesto, ¿sí? Es un largo proceso civilizatorio, podríamos decir. A lo largo de la historia de la humanidad, la civilización ha ido puliendo esta animalidad que tenemos y que nos lleva a la violencia. Y poco a poco, es cierto, el ser humano se ha ido refinando y el ser humano ha ido buscando una mejor comprensión del otro. Sin embargo, la violencia sigue estando presente en nuestras vidas y el proceso parece que va para largo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias al doctor Antonio Rubial por esta magnífica conferencia. No nos queda tiempo, tenemos que entregar el salón dentro de 5 minutos. No sé si hay una pregunta, a ver quién quiere hacer una pregunta. Acá hay una pregunta, una nada más. Sí. Aquí está. Blanca. Doctor, muchísimas gracias tan completa exposición. Santo Domingo, del que habló, tiene atributos que tengan que ver con la iglesia de Santo Domingo de Oaxaca Sí, en México. Sí, Santo Domingo es el fundador de la orden dominica, la orden que evangelizó el área de Oaxaca, Chiapas, ¿sí? La capilla del Rosario de Puebla, la capilla del Rosario de Oaxaca. Todos son obras de estos frailes, los frailes que fundó este fundador, que fue Santo Domingo. Y en los que se expresa la ambigüedad nuevamente. Sí, sí. De la que nos ha... Sí, recuerdan Tepozcolula, ¿no? Está lleno de mártires. Sí, lo que pasa es que no podemos entender, insisto, esta época si no nos alejamos de ella. No podemos juzgar esta época con nuestros valores. Nuestros valores son de paz, de amor, de no violencia, ¿sí? En teoría debería ser así el mundo para nosotros, pero para aquella época no. Para aquella época la violencia forma parte fundamental de la vida humana y solamente va a acabar con el fin de los tiempos. Y el único lugar donde no va a haber violencia es el cielo. Ahí todo es armonía y paz. Para los elegidos, unos cuantos. El infierno es un lugar de terrible violencia, ¿no? Entonces, este paraíso que nos recuerda el paraíso original, donde Adán y Eva vivían en paz y armonía con los animalitos y los leones comían hierbas y no se comían las ovejitas, ¿no? Ese paraíso, que va a ser el cielo, solamente es accesible a los elegidos. Pero en este mundo, esa situación de paz y armonía es imposible. Para esta visión es imposible. Pero para nosotros, como esperanza, decimos algún día la humanidad llegará a un ámbito de paz y de justicia. Es lo que esperamos. Pero tampoco estamos muy seguros de que eso llegue. Es un pensamiento cristiano. Finalmente, nuestra ansiedad de perfección es un pensamiento en el que estamos imbuidos desde hace 2000 años, ¿verdad? ¿Sí? No quiero ser escéptico, ¿no? Por favor, váyase con la idea de que este mundo de paz algún día llegará. Muchas gracias por su atención.